¿Cómo están, amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. Una vez más estamos juntos para poder comunicar algo importante. Eso que vamos a conversar hoy día, de eso que vamos a hablar hoy día, es justamente lo que se suele preguntar todo colorista. ¿Qué tanto se debe de aprender la colorimetría? ¿Por qué? Porque claro, si yo voy a realizar un color, yo tengo que tomar en cuenta muchas cosas. Dentro de las más importantes es considerar el fondo de aclaración del cliente. Si es un cabello natural, todo el cabello, el fondo de aclaración de todo ese cabello. Si es un cliente habitual que viene con un crecimiento, el fondo de aclaración de ese crecimiento. Y si es un cabello que tiene el fondo de aclaración y tiene los largos color, eso es como, vamos a decir, un color residual, pero que podría hasta considerarse como una especie de fondo de aclaración, porque igual vas a tener que neutralizar en algunos casos o apoyarte en ese color. Entonces, la pregunta es, ¿se puede lograr realizar un color sin tomar en cuenta el fondo de aclaración? Y la respuesta es sí, se puede hacer, pero el resultado no va a ser 100% óptimo o 100% exacto a lo que querías. Porque quieras o no, el fondo de aclaración siempre va a estar presente, salvo que tengas un cabello con 100% de canas. Pero si no, siempre va a estar presente el fondo de aclaración. Entonces, ¿pero se puede lograr, Pedro, el color o no? Sí, sí se puede lograr, pero vas a lograr un color, en algunos casos, 80% de lo que buscabas. Y en otros casos, 90%, pero nunca 100%. Entonces, eso de que, mira, me pediste este color y ahí está el color, no lo vas a lograr. Pero claro, la clienta lo va a ver y te va a decir, oye, sí, está bien, mira como me dijiste. Sí está, o sea, ella se da cuenta que como que no es exactamente, pero está contenta con lo que lograste. Entonces, en algunos casos podría salvarte eso. Y podrías usar eso si es que por ahí no te acuerdas de los fondos de aclaración, cosa que es un pecado para los coloristas, ¿no? El colorista tiene que saber los fondos de aclaración como sabe su nombre. Así, rapidísimo. Fondo de aclaración de un 7, anaranjado amarillo. De un 10, amarillo muy claro. De un 8, amarillo. De un 6, anaranjado. De un 5, rojizo anaranjado. Tienes que saberlo como más rápido de lo que sabes tu nombre. Decirlo más rápido de lo que dices tu nombre. Entonces, esos fondos de aclaración son importantísimos. ¿Ok? Pero bueno, acá estamos para que yo te dé las pautas de cómo lograr ese color sin considerar el fondo de aclaración. Pero te voy a decir lo que va a pasar también. ¿Ok? A ver, vamos a imaginarnos. Vamos a imaginarnos el cliente te pide, vamos a decir, el cliente quiere un color miel a la altura de un, vamos a decir, a la altura de un 7. Eso quiere decir que quiere un color miel, un 7,34 como resultado, ¿ok? Y tú dices, ¿no? Si mi fondo de aclaración es 7,43 y mi clienta quiere un color miel a la altura de un 7, quiere decir que quiere un 7,34. Pero yo tengo más cobre que dorado en mi fondo de aclaración. Entonces, solo me faltaría ponerle un dorado. Ponerle un dorado y al ponerle el dorado voy a lograr tener 1,5 kilos de dorado y solamente 1 kilo de cobre. Entonces, por peso gana el dorado y te va a quedar 7,34. Entonces, podríamos decir que si yo aplico un 7,3 sobre un color que es la pigmentación 7,43, el resultado, eso va a ser igual a 7,34. Pero no es un color miel, porque un color miel, si tú comparas ese color con el color miel tiene un toque de amarronamiento. Un toque de amarronamiento, ¿ok? Entonces, sí, te queda un color miel, pero es muy encendido para ser color miel. Entonces, pero cuando tú, y hemos tomado en cuenta el fondo de aclaración, sí, lo hemos tomado en cuenta, pero lo hemos usado indirectamente, ¿no? Nos hemos aprovechado en poner más reflejo y el fondo de aclaración prácticamente ni lo hemos tocado, solo lo hemos arrimado, ¿no?
porque estaba como reflejo primario y lo hemos arrimado como reflejo secundario para que nos quede 734. Pero, ¿dónde sí obtendría un color miel y que sí tengo que involucrar al fondo de aclaración? Si yo pienso como colorista y yo digo, a ver, necesito un color miel, pero como es realmente el color miel, o sea, un 734, pero ligeramente amarronado. Entonces voy a ponerle un 731 a ese fondo de aclaración. ¿Se acuerdan que el fondo de aclaración era 743? ¿No es cierto? Ok. Entonces, si le pongo un 731 a ese 743, ¿qué va a pasar? Lo que va a suceder es que ese cenizo del 731, que es medio kilo de cenizo, va a neutralizarme la mitad del cobrizo que está en el fondo de aclaración, que es 743. Entonces, como va a neutralizar la mitad de ese 0,4, que es el cobrizo, lo va a bajar a la mitad, lo va a volver medio kilo. Y como yo estoy poniendo un 731 que tiene un kilo de dorado, y encima cenizo medio kilo que va a neutralizar la mitad del cobre del fondo de aclaración, significa que me va a bajar a la mitad ese cobrizo del fondo de aclaración y lo va a pasar como reflejo secundario. Entonces me va a quedar exactamente un color miel 734 ligeramente amarronado. Pero tuviste que usar el fondo de aclaración. Oye, el color anterior que hice aplicando solo 7.3 me salió bien también, pero sí, pues, más parece un color miel ese 7.31 que apliqué porque terminó siendo un 7.34. Entonces te das cuenta cómo cambia la visión, cómo cambia el resultado y aplicando un tono sin, digamos, tocar el fondo de aclaración, solo arrimarlo, y en el otro sí involucré el fondo de aclaración, y es así en la mayoría de casos. Hay casos en los que, por decirte, ¿no? Quieres un 713. Entonces, si yo quiero un 7,13, por decirte, lógicamente el 713 vas a aplicarlo sobre un fondo de aclaración 743 y ese cobre de ninguna manera te va a dejar que te quede el 7,13. Entonces, ¿qué hago ahí? Tienes que neutralizar ese fondo de aclaración. Pedro, ¿y hay alguna forma en que no utilice el fondo de aclaración, en que no tenga que neutralizarlo y simplemente aplicar? O sea, si aplico 713, ¿qué me quedaría? Te quedaría un 7 marrón ligeramente dorado. Eso no te sirve para el 713 que quieres. Entonces, tendría que aplicar medio de 713 y medio de 71. O sea, sí y no. Sí en el sentido visualmente, ¿no? Porque claro, visualmente uno dice, aplico 713, que es lo que quiere mi clienta, y 71, que es lo que necesito para neutralizar el cobre. Sí. Si aplicas solamente el 71, va a funcionar como 71. Pero cuando uno aplica dos colores, la fuerza de esos reflejos baja. Entonces no te va a servir aplicar 7.1, no te va a quedar bien. Vas a neutralizar la mitad de ese cobre. Y el cobre va a aparecer en tu resultado. Entonces, ¿qué debo hacer? Debes de cargar de ceniza. Como vas a mezclar dos, 7.13 y 7, en vez de 7.1, ponerle 7.11. Y ahí sí podrías neutralizar prácticamente todo el cobrizo. Y te va a quedar un 7.13 amarronado, pero mucho más cercano a lo que querías. Oye, Pedro, pero yo quiero que realmente me quede 7.13, ¿qué debería hacer? Y esto que te voy a responder te va a hacer ver que no hay forma que te escapes de los fondos de aclaración. Tendrías que subir tu aclaración, quizá aumentando un volumen el oxidante, si usaste 20, usar 30, pero subirte uno más hasta 8. Y al llegar a 8 va a aparecer un fondo de aclaración ya no 743, sino 83. Un fondo de aclaración 83, si tú le aplicas un reflejo 7.1, te queda 7.13. Y para las personas que están pensando, oye Pedro, pero me quedaría 7 mate porque 0,1 y 0,3 del fondo de aclaración me dan mate. No, porque el fondo de aclaración es 8 y tú estás aplicando 7.1.
y el 8.3 del fondo de aclaración en el mundo de los 7 funciona como 7.03. Entonces es como juntar 7.03 con 7.1, te va a quedar 7.13. ¿Ok? Entonces ahí quería darte estos ejemplos para que te des cuenta lo importante de considerar el fondo de aclaración. Y si eres una persona de que por X motivos no los has estudiado y necesitas que ahí que te aporte un par de mezclas para poder aplicarlas y que te quede un 80% bien sin usar el fondo de aclaración, que igual se va a involucrar, ¿eh? Pero por decirte, vamos con una. Quiero hacer un tono que me quede marrón ligeramente cobre. Te sugiero poner, por ejemplo, un 744 con 7.1 y te va a quedar marrón ligeramente cobre. O 744 con 7.1 o 644 con 6.1. Te va a quedar un marrón ligeramente cobre. No, Pedro, yo quiero más bien que me quede un marrón pero frío, ligeramente ceniza, porque a mi clienta odia los cenizos, no odia los cobrizos, quiere algo frío. Ok, entonces pon un 7.4 en partes iguales con un 7.11 y acabas de formar un 7 marrón ligeramente cenizo. Y si quieres hacerlo a la altura de un 6, igual, ¿no? 6.11 con 6.4. Y más claro, también cenizo profundo con un cobrizo simple. Y así vas formando los diferentes tonos, ¿no? Entonces, eso lo puedes aplicar directamente al cabello y sí se va a involucrar el fondo de aclaración. El fondo de aclaración va a evitar que te quede un color 100% ok, pero por lo menos, como ya te dije al comienzo del video, te va a quedar un 80% bien y en algunos casos hasta 90%. ¿Ok? Perfecto.